Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. La invitación de la erudición. Éxito. Éxito. Lo he conseguido. Dentro de una cueva enterrada en el páramo nevado, un hombre joven y apuesto miraba febrilmente la brillante torre en miniatura que tenía delante. La sonrisa en su rostro hacía tiempo que había sobrepasado todos los límites. Si tan solo el suelo bajo sus pies fuera más plano y más suave y en este preciso instante, probablemente estaría retorciéndose como un gusano. Lo sabía. Soy un genio. Un genio único en un millón. Su nombre era Surran. Un transmigrante afortunado, aunque también desafortunado. Hace medio año, un camionero que tenía prisa por cumplir su cuota lo había escoltado a otro mundo. Para la mayoría de los jóvenes, un acontecimiento así habría sido motivo de alegría desbordante. Pero no para él. Porque fue un comienzo catastrófico. Despertó en un vasto e infinito campo de nieve. Por suerte, tenía un sistema. Al completar ciertas tareas, podía ganar oportunidades para elegir recompensas. Para compensar su terrible comienzo, el sistema le había dado una opción libre, junto con provisiones de supervivencia para un año. Las opciones eran: poder para aplastar a todos los seres vivos de este mundo o sabiduría más allá de la imaginación. En ese momento, Surran estaba congelada, apenas podía moverse. Sin embargo, tal vez debido al frío, su mente estaba completamente lúcida. No se dejó tentar por el supuesto poder invencible. En cambio, eligió la sabiduría. En cuanto al porqué fue sencillo. Tenía un sistema. Seguramente habría más opciones en el futuro. Al fortalecer su cerebro, podría tomar las decisiones más racionales cuando se enfrentara a esas opciones. Y así, las cosas siguieron su curso. Una vez que recibió esa sabiduría y la puso en práctica, se dio cuenta de que esto no era simplemente un aumento de la inteligencia. Ese era el poder del creo que funcionará. Con semejante sabiduría, ¿para qué necesitaba fuerza bruta? No era un matón que resolviera todo a puñetazos. Destruir flotas con una risa, hacer desaparecer fortalezas entre palabras, ¿acaso no era eso mucho más elegante? Así, en tan solo medio año, confiando en su sabiduría del tipo creo que funcionará, Surran logró construir algo que se asemejaba a la torre de chispa de plasma de Ultraman, o algo bastante parecido. Un sol artificial capaz de transformar a los humanos en Ultraman. Su resplandor iluminaba toda la cueva. Mucho mejor que una fogata. Reconociendo la importancia de ese poder, pensó durante largo rato, luego tomó esa luz y la introdujo en su cuerpo. Al fin y al cabo, había sido diseñado para la adaptación humana, creado con recursos escasos. No podría competir con un sol de verdad. Y seguramente no lo mataría directamente. Silbido. Cuando la llamada luz de chispa de plasma se fusionó con su cuerpo, Surran jadeó. Aunque no era suficiente para hacer volar a un hombre por los aires, forzar esa energía hacia el cuerpo humano seguía siendo aterrador. Podía sentirlo filtrándose a través de él, extendiéndose desde su pecho. Su cuerpo ya no estaba bajo su control. ¿Acaso y elegí el guión equivocado? Cuando se perdió el control, también se perdió el equilibrio. Surran se desplomó en el suelo, mirando fijamente al techo sin expresión. Justo antes de perder el control incluso de sus ojos, parpadeó con fuerza y entonces todo se volvió negro. Ninguna sensación. Ninguna luz. Ni siquiera imaginaba luz en su propia mente. ¿Acabo de estrellarme y quemarme? Cuando la desesperación se apoderó de él, una luz roja cegadora irrumpió en su campo de visión, llenando todos sus ojos. Una enorme máquina apareció ante él. Creía haber creado una chispa de plasma. ¿Qué demonios es esto? Surran miró fijamente, sin expresión, la gigantesca cabeza de máquina que tenía delante. Pregunta. ¿A qué especie perteneces? La enorme máquina planteó su pregunta. Yo, supongo que sigo siendo humano. Levantó el brazo. A la luz de los dos ojos rojos de la máquina, pudo ver su propia carne. Piel humana. Así que, después de todo, no se había transformado en Ultraman. ¡Qué vergüenza! Ni siquiera el poder del creo que funcionará fue suficiente. Verdaderamente una fuerza del idealismo. Negación. No eres un organismo basado en el carbono. La máquina rechazó su respuesta. ¿No? Entonces sí, debo haber tenido éxito. Su entusiasmo por el éxito del experimento superó su curiosidad por la extraña máquina. Pregunta. ¿Estás vivo? Esta vez, Surran no respondió de inmediato. Se deleitó con su alegría por un momento, calmó su corazón y luego respondió. Por supuesto.
Para mí, si uno puede pensar y sentir, aunque el corazón no lata y eso sigue siendo vida. El resplandor rojo parpadeó durante un rato antes de que la máquina volviera a hablar. ¿Estarías dispuesto a recorrer el camino de la erudición como uno de mis enviados? Surran guardó silencio. Comenzó a pensar. Medio año de soledad, su obsesión con la investigación, hacía tiempo que había olvidado el juego que una vez jugó. Onkai. Star Rail. Incluso había olvidado la aparición de León de la erudición. Por eso, al ver por primera vez aquella máquina gigante, no la había reconocido. Al fin y al cabo, en el juego, lo primero que se veía era el enorme resplandor rojo, una vista lateral, no frontal. Y su valiosa sabiduría había sido aprovechada tan bien que no había perdido tiempo rememorando viejos juegos. Hasta ahora. Este campo de nieve y espera, ¿este es Jarilo VI? Negativo. Este es un planeta primitivo. Sus formas de vida no pueden viajar más allá de sus cielos. La erudición destrozó sus expectativas. TCH. Bien. Surran sintió una punzada de decepción. Tenía la esperanza de encontrarse aquí con Brun Yao Sl. Acepto tu bendición. Convertirme en enviado no supone ninguna pérdida para mí. No era ningún teórico de la conspiración. Lo recordaba bien. Según la mitología de Star Rail, la humanidad no tenía derecho a juzgar la moralidad de un león según sus propios valores. Su visión volvió a la luz. Surran despertó en la cueva, sintiendo la oleada de poder inundando su cuerpo. La alegría que una vez se había apaciguado volvió a estallar. Poco después, un mensaje resonó por todo el universo. Surran, miembro número 85 de la Sociedad de Genios. En un planeta remoto e insignificante, creó una forma de vida inteligente casi perfecta. Incapaz de realizar cálculos, de estructura incomprensible, posee los rasgos de una especie inmortal. Reflexiones de los creadores. John Coslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 5. Comentario. Queda uno. Voto. Capítulo 2. La llegada del Heraldo el Capitán. A diferencia de la Sociedad de la Erudición, cada uno de los miembros de la Sociedad de Genios era sumamente valioso. El requisito previo para ingresar en la Sociedad de los Genios era recibir la mirada de la erudición misma. Ser notado por el León de la Erudición significaba que la sabiduría de uno ya había superado el reino de los mortales. Cada genio era una rareza invaluable. Cualquiera de ellos sería un premio codiciado por las grandes potencias del cosmos. En poco tiempo, facciones de todo el universo comenzaron a buscar a este nuevo miembro. Lamentablemente, el anuncio de la Sociedad de Genios contenía solo los detalles más básicos. Suficiente para revelar la existencia de semejante genio, pero no donde pudiera ser encontrado. ¿En algún planeta remoto? El universo era vasto, con incontables mundos capaces de sustentar la vida. ¿Cuál podría ser? Para conocer a este recién llegado, todos solo podían esperar a que apareciera por sí mismo. La curiosidad era inmensa, no solo entre los poderes cósmicos, pero incluso entre los demás miembros de la Sociedad de Genios. Especialmente el asiento número 81. Como experta en el campo de las ciencias de la vida, Ruan Mei se sintió naturalmente intrigada por un erudito que había creado una forma de vida que ni siquiera el León de la Erudición podía analizar. Una vida que ni siquiera un dios estelar podría descifrar. Eso era suficiente para llenarla de asombro. Incluso alguien tan reservada como ella sintió el impulso de conocer a esta nueva integrante. Sin duda, entre los dos, habría mucho de qué hablar. Jajaja, esta ola es pura ganancia. Surran se recostó satisfecha. Su suerte era sencillamente increíble. Una simple imitación. Ni siquiera sabía lo parecida que era al original. Y, sin embargo, eso le había valido la mirada de un dios estelar, otorgándole la bendición de un enviado. Ahora tenía tanto cerebro como fuerza bruta. Aunque no fuera un enviado de erudición centrado en el combate, aún así, seguía siendo de nivel enviado. Ya era mucho más fuerte que la gran mayoría de los caminantes de la senda. Él era, sin duda, de primer nivel. En cuanto al nivel 0, ese estaba reservado para los propios eones. Pero eso no importaba. Para él, superar incluso a un dios estelar era solo cuestión de tiempo. Al fin y al cabo, él tenía el sistema y su sabiduría de creo que funcionará. Prácticamente no existía problema alguno que pudiera desconcertarlo. Pero dado que este es el universo de Star Rail, entonces, ¿de qué mundo se trata? Si los dioses estelares existieran aquí, entonces sin duda, este sería uno de los planetas dentro del universo de Star Rail. La denominada chispa de plasma había fortalecido su cuerpo, otorgándole una energía inmensa.
Y la bendición del enviado le garantizó una capacidad de combate acorde. Casi parecía y como empezar un negocio. Y alcanzar instantáneamente la libertad financiera. ¿Fue simplemente porque era demasiado bueno? La cueva resonó repentinamente con ruidos estruendosos, interrumpiendo su estado de ánimo placentero. Unos desconocidos irrumpieron en su casa. Así que esta es la fuente a ese poder. ¿Quién eres? Preguntó el que estaba delante. Surran frunció el ceño. Esta es mi residencia. Si alguien tiene que dar explicaciones al dueño, ese eres tú. En este planeta, su fuerza debería haberlo colocado en la cima de la pirámide, a menos que hubiera otros enviados aquí, o tal vez un dios estelar apareciera de la nada. De lo contrario, debería ser él a quien los demás se sometieran, no a quien cuestionaran. El hombre blindado que iba al frente dio un paso al frente. Esta es la llanura nevada de Snetnaya, la tierra de su majestad la zarina. Usted es el forastero. ¿Snetnaya? ¿La zarina? Así que no se trataba solo de Starrail. También estaba Teyvat. Esto se ponía interesante. Los ojos de Surran se iluminaron. En ese caso, no fue difícil adivinar sus identidades. El hombre con armadura que iba al frente solo podía ser un heraldo de los Fatui, el capitán. Esa voz profunda y severa no era algo que pudiera poseer un simple grudido. Ya veo tilde gracias a la chispa de plasma y a la bendición de la erudición, la fuerza de Surran era ahora aterradora. Váyanse ahora y nadie saldrá herido. Los soldados Fatui parecían desconcertados. ¿Habían cambiado las tornas? Este era territorio de la zarina, y este forastero les daba órdenes. De lo contrario, todos moriréis. El rostro del capitán se ensombreció. Sintiendo la abrumadora intención de batalla que emanaba de Surran, alzó su arma y adoptó una postura de combate. En ese caso, no queda nada más que discutir. Te llevaré ante su majestad para que te juzgue. La ventisca azotó los campos de nieve. Dentro de la cueva, yacían esparcidos los cadáveres de soldados Fatui. Ante un poder abrumador, no habían servido para nada más que para ensuciar aún más el campo de batalla. Ni siquiera habían calificado como carne de cañón. Surran tenía al capitán inmovilizado bajo su pie, sujetando con una mano la cabeza del heraldo, que llevaba el casco. Tu fuerza es impresionante. Casi me haces ponerme serio. El capitán. La brecha que los separaba era innegable. Al principio, Surran solo lo estaba poniendo a prueba. Pero cuando se dio cuenta de que sus experimentos podrían resultar dañados, su humor se agrió. Así pues, masacró a los soldados con facilidad, y luego sometió brutalmente al capitán, sin dejarle margen de defensa. Tengo mucha curiosidad, ¿qué rostro se esconde bajo ese casco tuyo? El capitán apretó los dientes. Insultarías el honor de un guerrero. Valoraba el honor por encima de todo lo demás. Incluso como heraldo de los Fatui, era el más íntegro y justo entre ellos. Y ahora, estaba siendo humillado. Ah, ¿sí? En ese caso, haré una buena acción hasta el final, y te aplastaré el casco y la cabeza al mismo tiempo. De esa forma, nadie sabrá jamás cómo eras. Al apretar Surran el agarre, el mineral refinado del casco del capitán se agrietó bajo la presión. Las fracturas se propagan por todo el acero. El capitán cesó su forcejeo. Por favor, deténgase, extraño de más allá de las estrellas. La voz repentina hizo que Surran se detuviera. Sus ojos parpadearon. El orador no estaba aquí en la cueva. Entonces ruégame. Ante esas palabras, el capitán se agitó desesperadamente en una resistencia inútil. Por favor, no le hagan daño. ¿De verdad suplicó? Surran aflojó su agarre, y le perdonó la vida al heraldo. Reflexiones de los creadores. Yonkos Layer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 2. Comentario. Queda uno. Voto. Capítulo 3. Capítulo 3. La invitación de la zarina. El capitán contempló la carnicería a su alrededor antes de fijar su mirada en Surran. No me gustan los hombres como usted. Pero su majestad la zarina desea verlo. Justo antes, había recibido el mensaje de la zarina. Traigan a este forastero a la ciudad de Snetnaya. La zarina deseaba conocer personalmente a este extranjero, a este forastero cuya fuerza era aterradora más allá de toda medida. Los Fatui no rechazaban a los forasteros, pero como heraldo, el capitán no sentía ningún afecto por Surran. Para él, el hombre que tenía delante era una vergüenza para el honor, un miserable imprudente. Pero ese mismo poder era también lo que necesitaban los Fatui y la propia zarina. Momento perfecto. Yo también estoy bastante interesado en ella. Surran sacó un pequeño anillo y lo hizo girar por toda la cueva.
En un instante, los montones de suministros e instrumentos científicos desaparecieron en él. Era un anillo de almacenamiento que él mismo había fabricado. Mucho más práctico que cargar con las cosas al mudarse. El corazón del capitán se estremeció. Esos dispositivos de almacenamiento eran invaluables. Quizás los adeptos de Liyue poseían artes similares, pero aquí, en Snetnaya, no se pudieron obtener. Con una herramienta tan divina, hacer la guerra sería mucho más fácil. Se acabarían los tediosos convoyes de suministros. Pero algo tan preciado no se podía pedir, especialmente de un hombre que acababa de ser su enemigo. Por supuesto, Surran no podía leer sus pensamientos. Con ese casco que le ocultaba el rostro, era imposible adivinar su expresión. Aún así, si el capitán quisiera uno, a Surran no le importaría dárselo. El dispositivo parecía precioso. Pero en realidad, no necesitaba más de uno. Durante sus experimentos, ya había producido varias versiones defectuosas. Si bien inferiores a la que ahora empuñaba, serían más que suficientes para el Fatui. Con sus pertenencias ya empacadas, no había razón para permanecer en la cueva. Su largo experimento había concluido. Y, a decir verdad, prefería la compañía a la soledad. En el fondo, seguía siendo una criatura de emociones, no un ser frío y completamente racional. Al marcharse, el capitán golpeó la entrada de la cueva de un solo puñetazo, derrumbándola por completo. Eran orgullosos soldados de Snetnaya. Ya que murieron aquí, que descansen aquí también. Al sellar la entrada, nadie perturbaría su sueño. Y innecesario. Surran le dirigió una mirada casual. Alguien como tú jamás comprenderá lo preciosas que son el honor y la paz para un guerrero. Oh. El desdén del capitán significaba poco para él. Él no era un guerrero. ¿Por qué iba a importarle el honor? Si no se podía canjear por algo tangible, ¿qué sentido tenía? Para ser recordado. Con frecuencia, los villanos eran recordados con más viveza que los héroes. El capitán se había marchado con un grupo de hombres, y regresaron con uno solo. Un hombre que no era ni Fatui ni siquiera ciudadano de Snetnaya. Dentro del palacio de la zarina, varios heraldos ya estaban esperando. Allí estaba la orgullosa Signora. El indiferente Arlequín. El siempre curioso Hildo Tore. El distante Scaramouche. Y la inquisitiva Tartaglia. 5 heraldos fueron reunidos. Sobre ellos se alzaba Pierro, el bufón, inexpresivo a los pies del trono. En ese momento, parecía un director de escuela a punto de dar un discurso. Y en el trono más allá, el dios que gobernaba toda Snetnaya. La zarina. La mirada de Surran se dirigió hacia arriba. Zapatos de cristal, medias de seda blanca. Un suntuoso vestido de hilos azul pálido, blancos y negros. Cabello gris enrollado en 4 espirales. No cabía duda. Otro pato. No había conocido al pato de Starrail, pero encontrarse con uno aquí en Teibati no es una pérdida en absoluto. Aunque no podía distinguir si era del tipo bromista o del tipo severo. El trasero del pato es un tesoro y murmuró entre dientes, mirando fijamente el trono. Algunos heraldos lo miraron con curiosidad, pero él los ignoró. El pato era mucho más interesante. Lo he traído, Majestad. El capitán se arrodilló ante la zarina, una muestra de lealtad absoluta de un soldado a su señor. Otros heraldos podrían hacer lo mismo, pero ninguno con tanta solemnidad. Lo has hecho bien, capitano. Puedes ascender. Su voz era fría, distante. Así que el núcleo no es severo. Al fin y al cabo, es absurdo y el capitán se retiró, permaneciendo de pie entre sus compañeros. La curiosidad se entre ellos, pero con la zarina presente, nadie habló en voz alta. Surran cruzó miradas con la diosa. Los dos se miraron fijamente durante un largo rato. Finalmente, la zarina fue la primera en ceder. ¿Te unirás a los Fatui y te convertirás en uno de mis heraldos? La Signora frunció el ceño. Tartaglia se arqueó sorprendida. ¡Qué divertido!, murmuró Dottore, intrigado. Incluso los ojos de Arlequín se llenaron de sospecha. ¿Otro personaje envuelto en misterio? Convertirse en un heraldo nunca se trató solo de fuerza. Se necesitaba tanto poder como y una historia. Arlecchino así lo creía, conociendo el pasado de sus compañeros. Nueva tarea. Aceptar o rechazar la invitación del Fatui. Por fin, la voz del sistema volvió a sonar. Pero mi fuerza reside únicamente en mi mente y en mi investigación. Apenas puedo luchar. Aún así, ¿me aceptarías? Surran se hizo pasar simplemente por una erudita sin poder. Tartaglia perdió el interés al instante. Pantalone sonrió con desdén. El rostro de la Signora se contrajo con disgusto.
Los ojos de Arlequín se aguzaron con cautela. Tras su máscara, los labios de Capitano se crisparon. Y Dottore sonrió aún más ampliamente. Por supuesto. ¿Acaso pensaba que ella desconocía su fuerza? Si ella no hubiera hablado rápidamente, el capitán ya estaría muerto aquí en Snetnaya. Muy bien, entonces. Surran estuvo de acuerdo. Era científico, pero hasta los científicos necesitan comer. La financiación era importante. Y no se podía depender del saqueo para siempre. Reflexiones de los creadores. John Coslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 4. Comentario. Queda uno. Voto. Capítulo 4. Apoderándose del trono del doctor. Para este nuevo heraldo, todos los presentes albergaban pensamientos diferentes. Pero a juzgar por sus palabras anteriores, parecía más apto para la logística que para el campo de batalla. ¿Has pensado qué nombre en clave vas a adoptar? Finalmente, Pierro habló. Cada heraldo tenía un nombre en clave. Fue el primero de todos. Por lo tanto, el bufón. Déjame pensar, ¿qué tal el genio? Al fin y al cabo, no hay nadie en este mundo más inteligente que yo. No se trataba de arrogancia sin pruebas. Atraer la mirada de Nous, convertirse en mensajero de la erudición e ingresar en la sociedad de genios. Solo estas cosas demostraban que su brillantez iba mucho más allá de lo que este pequeño mundo de Teyvat podía contener. ¿Quieres decir que todos en Teyvat son más tontos que tú? El tono de Il Dottore era pausado, casi informal, pero con un dejo de provocación. ¿Así que este nuevo compañero era arrogante? ¿Acaso no es cierto? ¿Una chusma confinada a su planeta que ni siquiera puede salir de su propio mundo? Surran se acercó al doctor. No le tenía ningún cariño. Ni siquiera con su nueva comprensión de la filosofía que antepone la ciencia a todo lo demás, pudo aprobar a este hombre. El problema del doctor no era la crueldad. Fue un desperdicio. Tanta crueldad, tantas atrocidades, y sin embargo, los resultados fueron escasos. El precio pagado nunca se correspondió con la cosecha. ¿Y por qué conformarse con sacrificar vidas humanas para ejercer brevemente el poder de un dios, cuando se podría controlar directamente al dios? ¿Fue porque no quería? ¿O porque no podía? Un tonto como tú ni siquiera califica para entrar en la sociedad de genios. ¿Qué? ¿Acaso sigues soñando con estar al lado de un verdadero genio como yo? Surran extendió la mano y, con un mínimo esfuerzo, arrancó la cabeza del doctor. Lo tiró a un lado como si fuera basura. Los heraldos. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. ¿Tan fácilmente? Aunque solo se tratara de uno de los segmentos de Dottore, su poder se encontraba entre los más altos. El propio Tartaglia no reclamaría la victoria en una lucha directa con ninguno de los segmentos del doctor. ¿Tú, no se suponía que eras malo peleando? Finalmente, se rompió el silencio. El rostro de Tartaglia reflejaba una profunda conmoción. Doctor, segundo asiento, ¿asesinado tan rápidamente? ¿Y esta persona no era buena peleando? Ya veo. Puede que no destaques en combate, pero eres un experto matando, ¿verdad? Tartaglia creía haber descubierto la verdad. Y Arlequín, al menos, estaba de acuerdo. Matar y luchar no eran lo mismo. ¿Tu cerebro está falto de oxígeno? ¿Ya estás diciendo tonterías? Surran negó con la cabeza. Comparada con mi sabiduría, mis talentos, mi potencial creativo, mi fuerza marcial ni siquiera merece ser mencionada. Señaló la cabeza del doctor caído. Este asiento es mío ahora. ¿Alguna objeción? ¿Alguna objeción? Por supuesto que no. Tanto el capitán como la zarina sabían lo fuerte que era. Acababa de destrozar el segmento de Dottore como si nada. Y antes, casi le había aplastado el cráneo al capitán con la mano. En pura violencia, ya superaba a todos los demás heraldos. Incluso el poderoso capitán había sido completamente doblegado. ¿Qué esperanza tenían los de los asientos inferiores? Aterrador y una fuerza tan abrumadora. Y he perdido uno de mis segmentos más valiosos por su culpa. En otro laboratorio en lo profundo de Snetnaya, un segmento diferente de Dottore recibió la noticia. Así pues, los Fatui habían obtenido un nuevo y poderoso heraldo, cuyo papel incluso se solapaba con el suyo. Aún así espero que este nuevo colega cree algo que pueda interesarme. No le importaba especialmente que le bajaran de rango. Por el contrario, como hombre de ciencia, anhelaba un colega con quien pudiera compartir un diálogo significativo. Sandrone era una sustituta aceptable, pero sus métodos a menudo chocaban con los de él. Ella no podía seguirle el ritmo. Así que tal vez este recién llegado sí. Quizás este genio lo sorprenda. La noticia se difundió rápidamente. Un nuevo heraldo se ha unido.
Nombre en clave. El genio, Surran. Derrotó al doctor y reclamó el segundo puesto. A partir de hoy, todos los heraldos con un rango inferior descienden un puesto. La lamentable doncella, que ni siquiera había mostrado su rostro todavía, ya había sido excluida de los 3 primeros puestos. Columbina. Y, oye, amigo. Tras abandonar el palacio de la zarina, Tartaglia gritó. Surran se detuvo y se giró para encarar al joven heraldo. Aunque, en realidad, ambos tenían edades muy similares. ¿Puedes decirme cómo conociste al capitán? Vi su casco. Parecía que estaba a punto de romperse. ¿Ocurrió algo? Tartaglia ni siquiera se molestó en ocultar su curiosidad. Este hombre era innegablemente poderoso. Lamentablemente, el propio Tartaglia aún no estaba cualificado para desafiarlo. No mientras los heraldos de mayor rango se interpusieran en su camino. Entró sin permiso en mi morada. Casi le aplastó la cabeza. Al final, vuestra zarina me suplicó que le perdonara la vida. Solo entonces tuvo la oportunidad de traerme aquí. Eso es todo. Dado que él preguntó, Surran respondió con sencillez. A diferencia de lo que ocurría con Dottore, no sentía antipatía por Tartaglia. El chico no era científico. Y Surran no era el típico loco que anteponía la ciencia a todo lo demás y despreciaba cualquier otra profesión. Con las personas ajenas al ámbito científico, se contentaba con tratarlas como iguales. Así pues, este heraldo no tenía un peso especial a sus ojos. Ni desdén ni admiración. Estás bromeando, ¿verdad? Tartaglia no podía creerlo. ¿El capitán, derrotado? Imposible. ¿Y la zarina implorando clemencia? Eso sonó a pura fanfarronería. Incluso Arlequín, que pasaba cerca, se detuvo a mitad de camino. ¿Podría ser cierto? La fuerza del capitán era conocida por todos. Un ser humano situado en la cima misma. Está justo ahí. ¿No me crees? Pregúntale. Surran señaló al capitán, que caminaba cerca. El capitán se detuvo. Y es cierto. La fuerza del segundo asiento es muy superior a la mía y... Tartaglia quedó estupefacto. Así pues, para tener siquiera una oportunidad de luchar contra Surran, primero tendría que superar al capitán. Notas del autor. En mi versión, el capitán ocupa el primer asiento. Su nombre en clave es precisamente el capitán, así que colocarlo en la cima resulta lógico. Pierro, el bufón, ejerce como supervisor y no se incluye en la clasificación. En términos de fuerza, el capitán representa la cúspide de la humanidad, a la par con un poder divino. Por otro lado, Dottore, aunque peligroso, sigue siendo humano, antiguo alumno de la Academia de Sumeru. Por lo tanto, es lógico que el capitán lo supere en poder. En cuanto al 10º asiento, y me inclino a pensar que está reservado, ya sea para el protagonista o como homenaje a un heraldo caído, al igual que el asiento de la Signora quedó vacante, o como la alteración de Irminsul por parte de Scaramouche dejó el 6º asiento vacío durante siglos. Estas son solo mis conjeturas. No las tomen demasiado en serio. Si el canon me contradice más adelante, tómenlo como una historia de fanfic divertida. Reflexiones de los creadores. John Coslayer, por favor. Dona Piedras de Poder. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 5. Cuando la dama conoció a la pequeña dama, la noticia de que un nuevo heraldo se unía a los Fatui se extendió rápidamente por Snetnaya, elevando la moral en todas partes. ¿Y el hecho de que este recién llegado se hubiera hecho directamente con el segundo puesto? Eso significaba que los Fatui ahora contaban con 4 heraldos con poder divino entre sus filas. Pero para las 7 naciones más allá de Snetnaya, esto difícilmente eran buenas noticias. La reputación de los Fatui en todo Teyvat ya era pésima. Opresivos abiertamente, conspiradores en las sombras, causando dolores de cabeza a todas las naciones. Tome Mondstadt, el más cercano a Snetnaya. Su pueblo sufría constantemente bajo la injerencia de los Fatui. Durante la expedición del Gran Maestre, la ciudad quedó sumida en el caos. No hace mucho, uno de los 4 vientos, Balin, despertó y trajo el desastre a Mondstadt. Los caballeros de Favomio fueron prácticamente impotentes para detenerlo. Junto al palacio privado de la zarina, había aparecido un nuevo y extraño edificio. Su diseño no pertenecía ni a ninguna de las 7 naciones, ni a las ruinas de ninguna civilización antigua. Pero como estaba justo al lado de las habitaciones de la zarina, pocos se atrevían a permanecer cerca. Hoy, sin embargo, recibió una visitante muy particular. La octava heraldo, la Signora. Entró en aquel extraño edificio. Surran lo había llamado su taller creativo. Solo eso bastó para poner a Rosaline en alerta.
Sabía perfectamente lo grotescos y crueles que eran los laboratorios de Dottore. Y ahora el nuevo segundo heraldo poseía un poder aún mayor que Dottore. ¿Acaso también demostraría ser más monstruoso? Quizás, nada más entrar, se encontraría con montones de cadáveres. La Signora quizá no fuera amable, hablando estrictamente, pero despreciaba ese tipo de crueldad. Identidad confirmada. Bienvenida al taller creativo de Surran, Lady Rosaline. Al acercarse a la puerta, un haz de luz verde la escrutó. La puerta se abrió. ¿Y qué tecnología era esa? La confusión inundó la mente de Rosaline. Esto era más extraño que cualquier cosa que Dottore o Sandrone hubieran producido jamás. ¿Necesitas un guía, Rosaline? Una voz a la vez familiar y desconocida la puso inmediatamente en alerta. Miró a su alrededor pero no vio a nadie, hasta que bajó la mirada. Un sirviente chibí, de 2 cabezas de altura, apenas de 40 centímetros. Sin expresión alguna, inclinó su pequeña cabeza para mirarla. No cabía duda. El rostro, el porte, era inconfundiblemente Arlequín. Solo que y en una forma diminuta y absurdamente adorable. ¿Eres Arlequín? La cuarta heraldo bueno, la quinta ahora cómo se había vuelto tan adorable. ¿Había entrado Rosaline por la puerta equivocada? La chibí Arlequino asintió una vez. Luego negó con la cabeza. Soy Arlequín, pero no del todo. Puedes llamarme Arlequín-chan, de acuerdo. Arlecchino-chan será. Rosaline aún no había superado su estado de shock. ¿Era exactamente esta pequeña versión de Arlequín? Demasiado pequeño para ser un niño. ¿Una muñeca, tal vez? ¿Dónde está el genio? ¿Puedes llevarme con él? No era cercana al quinto heraldo, pero este Arlequín en miniatura era demasiado encantador como para que mantuviera su habitual porte orgulloso y frío. Si no hubieran sido desconocidos, quizá habría alzado a la criatura para darle un abrazo. El gran genio está forjando un arma definitiva. Si quieres verlo, sígueme. Arlecchino-chan saltó delante, abriendo camino. ¿Por qué saltar? Porque sus piernas eran demasiado cortas para caminar rápido. La eficiencia era lo primero, incluso siendo un sirviente chibí. No soportaba perder el tiempo. Así que salta, salta, salta. Rosaline la observó bajar a saltitos por el pasillo y no pudo evitar pensar. Este lugar y puede que incluso resulte agradable. Tras un largo recorrido, llegaron a la sala interior. Pero Surran no fue lo primero que vio Rosaline. Ah. Deja de morder mi vestido. Esa voz, indudablemente familiar. Rosaline giró la cabeza y se quedó paralizada. Una versión chibí de sí misma fruncía el ceño, apartando a empujones a una versión chibí de Columbina y quien mordisqueaba felizmente su falda. ¿Y este lugar era serio? ¿Este era el taller creativo de Surran? ¿Cómo podía resultar tan desfasado con la sombría estética de los Fatui? HMPH. Si subieras a un lugar más alto, no tendrías que preocuparte. Sobre un escritorio de 1 metro de altura, una figura chibí de Sandrone estaba sentada con un libro en la mano, mirando con desdén a las 2 muñecas que se peleaban. El libro era de matemáticas de secundaria. Al parecer, había estado estudiando hasta que la interrumpieron. Silencio. Tenemos un invitado. Arlecchino-chan intervino rápidamente. Si un verdadero heraldo viera este caos, qué vergüenza pasaría. ¿Eh? ¿Alguien más? La chibí Rosaline se giró y se quedó paralizada. Allí estaba la verdadera Rosaline. Esta es Rosaline-chan, y aquella es Columbina-chan, presentó Arlecchino-chan, señalando a las culpables. Y esa de allá arriba es Sandrone-chan. La pequeña Sandrone se removió ligeramente en su asiento, pero no se molestó en interactuar. Su libro era más importante. ¡Qué extraño! ¿Por qué me resultas tan familiar? Rosaline-chan entrecerró los ojos mirando a la verdadera Rosaline. HMPH, idiota. Ese eres tú, murmuró Sandrone-chan antes de volver a enterrar la nariz en las fielas. Y Rosaline contempló a su diminuta contraparte. Ella se acercó. Rosaline-chan alzó la barbilla, negándose a apartar la mirada, y sostuvo la mirada de su yo más alta con feroz determinación. Pero la chibí se cayó hacia atrás, al perder el equilibrio por estirar demasiado la cabeza. PFFT. Al ver esa versión ridícula y torpe de sí misma, Rosaline no pudo contener la risa. Reflexiones de los creadores. John Coslayer, por favor, dona piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 6. La invitación de Rosaline. Oh. Parece que te lo estás pasando bien. Sabiendo que Rosaline había llegado, Surran no se quedó mucho tiempo en su laboratorio. Salió sosteniendo una pequeña figurilla armada.
Una versión chibi de la Charitza. Pero a ojos de Rosaline, aquello no era otra cosa que una caricatura bicéfala del arconte criogénico. Un acto casi blasfemo contra el dios de Snetnaya. Si su majestad se enterara de que has hecho algo así, podría montar en cólera. Rosaline tenía una deuda inconmensurable con la zarina. Así que cuando Surran hizo una versión en miniatura de ella, no le importó. La cosita incluso le resultó divertida. Pero reducir a la propia zarina a esta versión Q, eso no era asunto menor. Tranquilo. Es muy tranquila. De hecho, tengo una foto de ella con el patito aquí mismo. Surran sacó su teléfono y le mostró a Rosaline una instantánea que había tomado hacía unos días. La zarina sonriendo junto a la zarina chibi. La alegría en su rostro era genuina. La ira de Rosaline se apagó. Y bien. El plan para reunir la Gnosis está a punto de comenzar, dijo con voz serena. Necesitamos poder para resistir a Celestia. El bufón nos ha ordenado a ti y a mí que nos dirijamos a Mondstadt y obtengamos la Gnosis del Arconte Anemo. La búsqueda de las 7 Gnosis era el plan más antiguo e importante de los Fatui. Si fuera necesario, abandonarían todos los demás preparativos para asegurarlos. ¿Partes del cuerpo de otras personas? ¡Qué asco! El disgusto manifiesto de Surran era evidente. Rosaline no respondió. Los Gnosis eran, después de todo, los restos del tercer descendiente. Reliquias que aún contenían su poder. Y para oponerse a Celestia, el poder de los mortales de Teyvat era totalmente insuficiente. Los dragones elementales primigenios ya lo habían demostrado. Su única esperanza residía en un poder que venía de más allá de los cielos. Este era el único camino para resistir a Celestia. No sabes nada de los principios celestiales. Incluso habiendo reunido las 7 Gnosis, no había certeza de la victoria. Lo más probable es que sean 9 de cada 10 muertes. Porque al final, Gnosis no eran más que restos de un descendiente derrotado. Las reliquias, por muy fuertes que fueran, seguían siendo fragmentos de fracaso. Para los propios arcontes, la Gnosis apenas tenía importancia. No aumentaba su poder de ninguna manera significativa. Sin embargo, para los Fatui, era todo lo que tenían. Aparte de eso, solo contaban con la tecnología Khaenri'ah traída por el bufón y el genio científico de Gotore y Sandrone. Ahora, Surran se había unido a sus filas, aunque hasta el momento no había revelado ningún avance que pudiera aumentar el poder de Snetnaya en un orden de magnitud. Tú tampoco sabes nada de mí, Surran suspiró, mientras peinaba suavemente el cabello de la pequeña zarina. Si quisiera, podría hacer que la tecnología de Snetnaya diera un salto de miles de años. Incluso sin inspiración, podría haber impulsado a la nación desde la pólvora negra medieval hasta la civilización espacial moderna. ¿Pretendes que me crea eso? Rosaline sonrió con desprecio. ¿Miles de años de progreso, así sin más? Ridículo. Si realmente poseyera tal poder, ¿acaso estaría actuando como un simple heraldo? ¿No habría ascendido ya a la divinidad? HMPH. Mujer insensata. ¿Acaso alguien tan ignorante como tú puede comprender de lo que es capaz un miembro de la sociedad de genios? Sandrone Chan dejó su libro con una mueca de desdén. Mi mera existencia es la prueba más clara de su genialidad. La diminuta muñeca proclamó su credo narcisista con absoluta convicción. Rosaline quedó momentáneamente atónita. Increíblemente preciso y la arrogancia y la vanidad de esta miniatura de Sandrone eran una copia perfecta. Sin duda, Surran había forjado su verdadera forma. No tengo ningún interés en discutir contigo. Dentro de 3 días partiré hacia Mondstadt. ¿Vienes o no? Su rango era inferior al de él. No tenía autoridad para darle órdenes. Así que preguntó claramente. O te unías a ella, o no. De cualquier manera, ella iría. Después de todo, obtener la Gnosis del Arconte Anemo no fue difícil. Ese dios cobarde, no tenía motivos para temerle solo a él. 3 días. A mí tampoco me interesa mucho Mondstadt, pero bueno. Me vendría bien un paseo. Aquí todo el mundo va tan abrigado que resulta sofocante. La Gnosis en sí misma significaba poco para él. Pero hacía mucho tiempo que no se relacionaba con la gente. Visitar otro país sonaba estimulante. Además, antes de llegar a este mundo, Genshin Impact había sido uno de sus juegos favoritos. Conocer a sus personajes en persona, y eso era un sueño que antes era imposible. En ese momento, sonó su teléfono. Mensajes nuevos. Siguió desplazándose por la página, sonriendo ante la nueva tanda de memes. Dado que has aceptado, mi propósito aquí se ha cumplido, dijo Rosaline. Volvió a echar un vistazo a las filas de muñecas armadas.
Si los demás se enteran de que has estado haciendo juguetes tan pequeños, querrán una explicación. Cada uno de ellos fue modelado directamente a imagen de un heraldo, y sus personalidades fueron replicadas fielmente. Solo que y más adorable. No les importará. Al fin y al cabo, a ti no te importó. En su opinión, Rosaline era la que tenía peor genio. El único otro con un temperamento similar, la marioneta, no mostraba ningún interés por el mundo exterior. Y ver que Rosaline reaccionaba no con furia, sino con diversión, y lo demás no sería problema. 3 días. No olvides partir. Dio media vuelta y se marchó. Rosaline Chantilde, acompáñala a la salida. La diminuta Rosaline, que se había portado de maravilla desde que se percató de la llegada de una invitada, se levantó de inmediato para acompañar a su yo real. Pero fuera del taller, había llegado otro invitado. Y ella estaba ya atrapada. El sistema de reconocimiento del edificio la había estado preocupando desde hacía bastante tiempo. La identificación ha fallado. Por favor, ponga cara de tanta tristeza que esté a punto de llorar. El escáner de la puerta repitió su exigencia. La chica de fuera ladeó la cabeza, pensó un momento y luego, obedientemente, puso una expresión lastimera y llorosa. Reflexiones de los creadores. Yonkos Layer, por favor, donen piedras de poder y sigan comentando. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 7. Supongo que tendré que apretujarme y compartir cama con la chica. Cuando se abrieron las puertas, Rosaline fue recibida por un rostro afligido. Justo ahí, a apenas medio metro de distancia. El aire entre ellos se congeló en un incómodo silencio. Rosaline se quedó mirando la expresión rígida de Columbina, rompiendo finalmente el hielo. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? ¿Por qué estaba Columbina precisamente aquí? ¿Qué pretendía ella con este lugar? Lo más probable es que fuera Surran. El hombre que se había unido a Fatui hacía poco tiempo, pero que instantáneamente la desplazó de los 3 primeros puestos. La curiosidad por un nuevo camarada, y viene ella misma a saludarlo, y eso parecía plausible. ¿2 Rosalines? Columbina ladeó la cabeza, observando a la pequeña Rosaline trotar detrás de ella, jadeando con sus diminutas piernas. La diferencia entre zancadas largas y pequeños muñones era abismal. Por cada paso que daba la dama, la muñeca tenía que correr 7 u 8. No solo soy 2. Dentro, también hay un tuchiri. Que te pillaran fue vergonzoso. Aunque no era ella quien parecía ridícula, Rosaline sintió una punzada de vergüenza ajena. Al fin y al cabo, la pequeña fue modelada a su imagen y semejanza. Y veo. Sin dudarlo, Columbina dio un paso al frente y alzó a la pequeña Rosaline. Bueno, adiós, Rosaline tilde, y dicho esto, entró directamente. Oye. No puedes simplemente bajarme. La muñeca se retorcía inútilmente en sus brazos. Con sistema de batalla o sin él, ¿qué podría hacer una muñeca contra el antiguo tercer heraldo, un ser con poder de nivel arconte? Desde luego, no escapar. Por el largo pasillo, Columbina entró en el salón principal donde Surran la esperaba. Le intrigaba la arquitectura futurista que la rodeaba, pero el hombre le resultaba aún más fascinante. Usted es mi segundo visitante hoy. Su llegada no sorprendió a Surran. Era natural que los camaradas pasaran a visitarla, especialmente alguien tan inquisitiva como Columbina. Y segundo, inclinó la cabeza. ¿No vino ya el doctor a saludarte esta mañana? Contando a Rosaline, yo debería ser el tercero. ¿Este hombre era malo en matemáticas? Ah, cierto. Me equivoqué. Surran esbozó una sonrisa de disculpa. No se permite la entrada a la doctora ni a los perros. Este era su laboratorio, su santuario. De ninguna manera permitiría la entrada de personas molestas o que solo hicieran perder el tiempo. La gente corriente era simplemente gente corriente. Pero para él, doctor era pura basura. Otro investigador, aunque no fuera rival, también competía por la financiación. ¿No tienes miedo de que se enfade? Columbina se sentó, con los brazos cargados, una muñeca en cada uno. Tenía el aspecto de una madre joven, salvo que solo uno de sus hijos se parecía realmente a ella. Está bien. Si puedo verlo echar espuma por la boca con rabia impotente, lo disfrutaré. Ella soltó una risita suave. Mientras tanto, la pequeña Columbina mordisqueaba ruidosamente la pata de una silla. ¿Por qué está mordiendo la silla? Era imposible no ver el rastro de baba. Bien, y Surran vaciló. No podía admitir que se debía a que, en cierta actuación de Fatui, ella parecía estar masticando la tapa de su propio ataúd, así que había programado ese comportamiento de forma rígida.
Y está como un bebé al que le están saliendo los dientes. A los niños les gusta mordisquear cosas, ¿verdad? Columbina le dedicó una sonrisa pícara. Sus instintos le decían que había algo más. ¿Qué más escondes, Surran? La mayoría se habría desmayado bajo la mirada de un heraldo sonriente. Pero Surran no era la mayoría. En poder y en rango, él estaba por encima de ella. Tienes una sonrisa preciosa. Ella no rechazó el cumplido. Pero en sus brazos, la pequeña Columbina de repente se puso a cantar. Como flores en primavera tilde y así, Columbina simplemente se sentó allí, escuchando hasta que la pequeña terminó de cantar la melodía completa. Al caer la noche, ella seguía sin dar señales de marcharse. La pequeña Columbina se había convertido en su gramola. La muñeca cantaba cualquier canción que ella quisiera. Mucho más agradable que su propia voz. Arlecchino-chan, elige otro sitio. Columbina cenará aquí esta noche. Otra muñeca apareció ante sus ojos. Lamentablemente, con ambos brazos ya ocupados, no tenía forma de abrazar también a este. Al ver que no iban a llevársela, Arlecchino-chan suspiró aliviada. Ella realmente no era buena tratando con gente así. En las duras condiciones de los campos de nieve, a Surran no le importaba mucho la comida. Mientras fuera comestible, comía. Pero ahora, con recursos e instalaciones, las comidas se preparaban adecuadamente. Esa noche, Columbina probó la comida más exquisita que jamás había comido en su vida. Comparada con su pasado en Snetnaya, ¿acaso todos esos días no habían sido más que penurias? Al percibir sus emociones, la pequeña Columbina le entregó dulcemente un pañuelo. A partir de ahora, viviré aquí. En su primera visita, ya lo había decidido. Surran parpadeó y luego suspiró con fingida impotencia. Entonces supongo que tendré que hacerme un hueco y compartir la cama contigo. Columbina. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Esta casa enorme solo tenía una cama? Había oído que su construcción había costado una fortuna. Pero Surran solo la miró, invitándola a sacar sus propias conclusiones. Este era su laboratorio. ¿Cómo podrían vivir aquí personas de fuera? Si se quedaba, eso la convertía en una persona del círculo íntimo. Y los que estaban al tanto no dormían separados. Puede que sea un científico, pero no un bloque de acero. Además, la cama era bastante grande. Columbina guardó silencio. Puede que aún fuera virgen, pero no era ingenua. Lo único que podía pensar era: Yo no quiero morir todavía. Reflexiones de los creadores. Yonkos Layer, por favor, donen piedras de poder y sigan comentando. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 8. Columbina, completamente conmocionada. Aunque había decidido no pasar la noche allí, la curiosidad de Columbina por la investigación de Surran no hizo sino aumentar. Por lo que ella sabía, este nuevo segundo heraldo era como el doctor y la marioneta. Un erudito, un genio de una clase poco común. Un talento que para Fatui era verdaderamente invaluable. Sus investigaciones podrían moldear los ejércitos, cambiar el equilibrio mismo de la guerra. En ese momento, Surran estaba ajustando algo que planeaba llevar consigo en su próxima misión. Cañones flotantes. Tecnología demasiado avanzada para Teyvat. Incluso si Dottore estuviera aquí, estaría desconcertado. Y Columbina. Ella se limitó a mirarlo fijamente, sin expresión, mientras trabajaba. ¿Eso es un arma? Por supuesto. Una muy poderosa. Cañones flotantes. Drones de combate multipropósito. Podían disparar a distancia. Podrían bombardear. Aunque no pudiera transformarse en Ultraman, con esto podría disparar rayos como si lo fuera. Mucho más allá de la comprensión de cualquiera en Teyvat. No es que pensara repartirlos libremente. Eran para él mismo. Incluso los arcontes, si se enfrentan a mis cañones, no tendrán más remedio que morir. La única razón por la que no eran más fuertes era porque había tenido muy poco tiempo. Se había centrado en la portabilidad por encima de la mera potencia destructiva. De lo contrario, no solo podría arrasar con los arcontes, sino que podría destruir planetas enteros. Porque su talento se lo permitía. Y él podía aportar la energía. Y asombroso. Columbina aplaudió sin expresión alguna. Llevaba siendo un heraldo menos de una semana. Y afirmaba haber construido un arma capaz de matar arcontes. Puede que fuera sencilla, pero no era tonta. Esa era una fanfarronada que ni siquiera Dottore se atrevería a hacer. ¿Un recién llegado se atreve a decir esto? ¿Por qué no afirmar también que podría hacerlo él solo con Celestia? Surran. Si me lo preguntaras, lo admitiría.
Columbina, no estoy mintiendo. Él logró que uno de los cañones cobrara vida. Flotó al instante, el cañón fijándose en ella como si escuchara sus pensamientos. No se efectuaron disparos. No se profirió ninguna amenaza. Sin embargo, ese simple acto de apuntar la llenó de pavor. Señorita Columbina, y la ignorancia puede ser mortal. Como ahora mismo. Ni siquiera entiende a qué se enfrenta. Surran sonrió dulcemente, con la mirada fija en ella. Si hubiera sido Dottore quien lo interrogara, no habría dudado. Una demostración. Fue una gozada verlo arder. Al fin y al cabo, el hombre tenía muchísimos clones. ¿Perdiste uno? No hay problema. Perderlos todos. Perfecto, se acabó el gasto innecesario. Pero Columbina no era Dottore. Ella no tenía clones. Si moría, se había ido para siempre. Y Surran no tenía ningún interés en matar a una chica que le caía bastante bien. La ignorancia lleva a cometer errores. Como tu error ahora. Dudar de mi invento. Miró a su alrededor, observando su impecable laboratorio. No era capaz de destrozar su propia casa solo para presumir delante de una chica guapa. TCH. De acuerdo. Saldremos de la ciudad. Te mostraré lo que realmente significa la ciencia. Tomó la delicada mano de Columbina y se la llevó rápidamente. De camino, no pudo evitar apretarle un poco los suaves dedos. Nada mal. El tacto de la nacida de la sangre Celia era muy superior al de cualquier chica que hubiera conocido antes. Para Columbina, era la primera vez que un hombre le tomaba la mano. La conmoción la dejó paralizada. Sin darse cuenta, habían aterrizado en una llanura nevada a las afueras de las murallas de la ciudad. No hay nadie alrededor. Con esto bastará. Eligió un tramo de terreno abierto. Columbina volvió a mirar la muralla de la ciudad, lamentando de repente su tono desdeñoso anterior. ¿Es realmente seguro realizar esta prueba tan cerca de la capital? Tranquilos. No les pasará nada malo. Puede que los cañones flotantes no sean tan icónicos como un Gundami, pero seguían formando parte de una. Y ahora, había llegado el momento de que Teyvat presenciara la verdadera ciencia. Quebrar. Con un ligero movimiento de dedos, los 8 drones cobraron vida. Apuntaron al unísono hacia la tierra nevada que tenían delante. Se desató una ráfaga cegadora. La noche estalló en un sol en miniatura, iluminando incluso parte de la ciudad más allá de las murallas. El estruendo ensordecedor rompió el silencio, despertando a innumerables ciudadanos de sus camas. Quienes no lo entendieron entraron en pánico. ¿Había venido Celestia para acabar con ellos? ¿Qué pasó? Childe, que entrenaba solo, se quedó paralizado en pleno swing. ¿Ese poder, podría ser un dios? Se le heló la sangre. ¿Un dios apareciendo tan cerca de la capital, donde residía su majestad? Al instante, hizo aparecer 2 hidrocuchillas en sus manos y corrió hacia la explosión. Otros heraldos también lo habían notado. Y compañías enteras de soldados fatuís abandonaron sus puestos, cargando hacia el tumulto. La explosión se produjo prácticamente a las puertas de la ciudad. No podía ignorarse. Si se tratara de un ataque, un solo instante de retraso podría ser catastrófico. Los Fatui quizás fueran odiados en el extranjero, pero en Snetnaya eran héroes. Protectores de los hijos de la zarina. De vuelta en el campo nevado, Columbina permanecía congelada. Tenía los ojos muy abiertos. Su rostro permanecía inexpresivo. Contempló la devastación en silencio. Cuando Surran afirmó que sus cañones podían matar arcontes, ella no le creyó ni una palabra. Como perteneciente a la sangre Seelie, y ostentando un poder comparable al de los dioses, sabía mejor que nadie lo difícil que era matarlos. A menos que eligieran morir, los mortales no tenían esperanza. Y este hombre, un heraldo desde hacía menos de una semana, se atrevió a decir que había construido un arma capaz de hacerlo. Ella se había burlado por dentro. Pero lo que veía era un cráter de 500 metros de diámetro y 100 metros de profundidad y fue comparable al ataque total de un dios poderoso. Todavía hay mucho margen de mejora. Pero en general, no está mal. Para ser una primera prueba, los resultados fueron más que satisfactorios. El único problema era el ruido. Ya había atraído a una multitud. La propia zarina probablemente ya lo esperaba, por eso no se había movido. Pero la primera figura que apareció en el horizonte nevado no fue otra que un heraldo. Surran se giró, sonriendo. Buenas noches Tilde y buenas noches y reflexiones de los creadores. Yonkoslayer por favor, tomen piedras de poder y sigan comentando. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto capítulo 9.
El show de Childe y Columbina. Cuando la zarina anunció que un nuevo heraldo se uniría a sus filas, Arlequín no le dio mucha importancia. Siempre y cuando no amenazara su casa del hogar, no le importaba si había un asiento más ocupado. Pero cuando supo que Surran era, como el doctor, una investigadora, una científica, surgió en ella un atisbo de cautela. Los experimentos de doctores requerían sujetos de prueba. En una ocasión intentó agredir a los niños de la casa. Desde ese día, Arlecchino albergaba la intención de matarlo. Pero había demasiados clones suyos. Y la zarina aún necesitaba su talento. La diferencia de poder entre ellos hacía imposible siquiera pensarlo. Por eso despreciaba a cualquiera que realizara experimentos peligrosos. Excepto Sandrone, la marioneta. Ella solo se preocupaba por las máquinas. Pero Surran, ¿qué tipo de investigador era? ¿Se aventuró él también en asuntos de vida y muerte, como doctore? ¿O centrarse exclusivamente en la mecánica? La forma en que ella lo tratara dependería de si él representaba o no una amenaza para sus hijos. No se esperaba que su segundo encuentro fuera así. Al ver los 8 cañones flotantes que se cernían a su lado, retrocedió involuntariamente. «¿Todo esto, lo hiciste tú mismo, señor genio?» Su mirada se desvió hacia el inmenso cráter y tragó saliva con dificultad. Solo estoy recopilando datos para un nuevo invento. En general, no está mal. ¿Nada mal? Ese tipo de poder destructivo, ni siquiera la propia zarina saldría ilesa. Este recién llegado era aterrador. Es bueno que el señor genio tenga nuevos inventos. Pero, ¿no podría haber elegido un mejor momento y lugar para probarlos? Si hubiera sido de día, no habría tenido que venir corriendo aquí con tanto pánico. Pero en plena noche, parecía un ataque enemigo. ¿Snezhnaya tiene normas como toque de queda? Surran se frotó la barbilla. Si es así, ¿acaso los heraldos no estaban exentos? Si no, ¿qué sentido tenía ser un heraldo? Bien podría mudarse a Liyue. No hay toque de queda. Pero es tarde. Los niños estaban durmiendo. Por el ruido que hiciste, se despertaron todos. El tono de Arlequín estaba teñido de exasperación. Los niños de la casa del hogar, algunos eran solo bebés. Una sola explosión, y todos los esfuerzos de los cuidadores por acostarlos fueron en vano. Ahora todo el lugar era un caos. Surran mordió el dedo, algo avergonzado. Sí, esta vez fue culpa suya. De acuerdo, mañana les llevaré regalos y les pediré disculpas en persona. Él comprendía perfectamente lo mucho que ella valoraba la casa. Aunque la llamaban padre, era más tierna que muchos padres de verdad. Incluso cuando sus hijos la traicionaron, nunca eligió la muerte. A lo sumo, borró sus recuerdos. Surran no tenía ninguna intención de tocar su balanza inversa. Entonces le daré las gracias al señor genio en nombre de los niños. Sincero o no, al menos hasta ahora Surran no había mostrado interés en ellos. Para Arlequín, eso era suficiente. A un ladrón se le puede atrapar. Pero, ¿un ladrón codicioso? Ese era el verdadero peligro. Si Surran realmente no tenía intenciones con ellos, entonces era un alivio. Después de todo, había ocupado el lugar de Dottore, y eso significaba que su fuerza seguía siendo mayor. Si la situación se descontrolara, ni siquiera ella sería capaz de mantener a los niños a salvo. ¿Qué ha pasado aquí? Childe llegó al lugar, con los pasos de los soldados Fatui resonando muy cerca tras él. Solo un pequeño experimento. Nada serio, dijo Surran con naturalidad. ¿Nada serio? Childe se quedó mirando el cráter humeante que tenía detrás. El suelo aún resplandecía con un calor abrasador. Aún estando a cierta distancia, podía sentir la ola de calor. ¿Esto no era nada serio? ¿Y había elegido probarlo justo a las afueras de la capital? Surran, ¿qué has creado esta vez para tener semejante poder? Aquí 8 cañones flotantes se desplazaron instantáneamente, rodeando a Childe, con sus cañones apuntándole directamente. Arlequín, instintivamente, se distanció de Childe. Ese cráter era prueba suficiente. Estas armas tenían la potencia de un ataque completo de un arconte. Oye. ¿Apuntar con algo tan peligroso a un compañero? Eso no es precisamente educado. Todos los músculos del cuerpo de Childe se tensaron. Si dispararan ahora, tendría suerte si dejara un cadáver. Solo un saludo. Surran agitó la mano y los drones obedientemente volvieron flotando hasta quedar suspendidos a su lado. He oído que los fanáticos de las batallas como tú prefieren saludar a través de la lucha. Pensé que te gustaría que te saludara con un arma. Y Childe no tuvo réplica. Porque, no se equivocaba. Para alguien como él, la batalla era el mejor recibimiento.
Aún así, y cuchillas, lanzas, incluso puños estarían bien. Pero esto... Bueno, si de verdad crees que soy digno de un combate, prefiero los puños y las cuchillas a... eso. Childe ansiaba el combate con los fuertes. Sin embargo, no era ajeno a la brecha que existía entre él y el nuevo segundo heraldo. Especialmente este hombre, que había matado al anterior segundo con facilidad. La fuerza de Surran era evidente. Childe no tenía ninguna esperanza de ganar. Pero, seguir luchando me haría sentir bien. Albaceas, ¿están ustedes ilesos? Los soldados Fatui llegaron en grupos dispersos. Todo bien. Vuelvan a sus puestos. Solo fue un malentendido. Childe les hizo un gesto para que se fueran. Una vez que las tropas se dispersaron, miró hacia atrás. Señaló a Surran y a Columbina, cuyos dedos aún estaban firmemente entrelazados. Reflexiones de los creadores. Yonkos Layer, por favor, donen piedras de poder y sigan comentando. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 10. Arlequín. ¿Ya tienes hijos? Columbina bajó la mirada. Efectivamente, desde que abandonaron la ciudad, sus manos no se habían separado jamás. Arlequín no lo había notado hacía mucho tiempo, pero a diferencia de Childe, era lo suficientemente racional como para no mencionarlo. Después de todo, aunque todos ellos eran heraldos, la zarina nunca había prohibido los romances entre ellos. Quizás pensó que aquellos capaces de alcanzar ese rango no tenían tales necesidades. Y aunque así fuera, no era un asunto que mereciera preocupación, siempre y cuando no afectara a los planes de Fatui. Pero Columbina fue un caso especial. Ni siquiera era humana, y jamás podría enamorarse verdaderamente de uno. ¿Por qué no? Surran contraatacó. Él sostenía la mano de una chica. Ella no se había negado. Ambos estaban solteros. ¿Por qué Childe, precisamente él, se opondría? Él y Columbina eran la viva imagen de una pareja perfecta. Talento y belleza combinados. ¿Tenía un simple maníaco de la batalla algún derecho a interferir? Así que fui yo quien habló sin permiso, murmuró Childe. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par. Tan pronto y ya se había apropiado de la flor más deslumbrante entre los heraldos. No es de extrañar que hubiera podido hacerse con el asiento del doctor en cuanto llegó. Este hombre era verdaderamente feroz. Childe levantó discretamente el pulgar en señal de admiración. Un logro digno de respeto. Pero Columbina apretó los labios, preguntándose cómo podría explicarlo, cuando Surran volvió a hablar. Y casi derribó a Childe y a Arlequín. Es tarde. Arlequín tiene razón, los niños ya deberían estar dormidos. Volvamos. La pequeña Columbina todavía me espera para que la arrope. ¿La pequeña Columbina? Childe asintió por instinto, y luego se quedó paralizado. Se giró, mirando fijamente. Columbina ya no debería ser tan joven, no me digas que eres algún monstruo ancestral. ¿Qué estás pensando? No me refiero a la Columbina que está a mi lado. Me refiero a la que está en mi taller. La pequeña Columbina es idéntica a su madre. Surran arqueó las cejas, mirándolo con complicidad. La mente de Childe se desvió por completo. ¿Qué? ¿Ya? ¿En tan solo unos días? ¿Incluso tienen un hijo? ¿Se había quedado dormido durante un año? Arlequín también miró a Surran con recelo. Aunque Columbina fuera un caso atípico, ¿acaso podía dar a luz en tan solo unos días? Si tenéis tiempo, deberíais visitar mi taller. A la pequeña Columbina y a los demás les encanta que vengan tíos y tías. Surran extendió la invitación cordialmente. Aparte del doctor y Escaramouche, mantenía relaciones amistosas con la mayoría de los heraldos. ¿No solo uno? Ahora no solo Childe, sino también Arlequín, estaba conmocionado. Hay 5. Childe le lanzó una mirada significativa. Que lo piense bien. Los dos se quedaron inmóviles, observando cómo Surran guiaba a Columbina de regreso hacia la ciudad. Parece que ya no eres el único heraldo con hijos, murmuró Childe. El ambiente extraño le hizo soltar una broma a medias. Pero ni siquiera consiguió arrancarle una sonrisa a Arlequín. No me lo esperaba. Tú también eres un poco travieso, dijo Surran mientras regresaban a su taller. Simplemente me parece divertido. Columbina no lo negó. Cuando él habló de niños, sus pensamientos se desviaron hacia las 5 figuritas de su taller. Ella misma, Rosaline, Sandrone, Arlecchino e incluso la zarina. Rosalina y su majestad ya lo sabían. Sandrone y Arlecchino no lo hicieron. Sacarles la vista para que vean a esos pequeñines y sería divertido. Especialmente Sandrone, el ermitaño. Hacía tanto tiempo que Columbina no la veía afuera. La echaba de menos.
Si las creaciones de Surran lograban sacarla de su frío taller, valdría la pena. Mírenlo. Claramente es el mismo tipo de investigador, pero capaz de interactuar con la gente. Sandrone, por el contrario, era una niña lamentable, atada únicamente a sus máquinas. Y a diferencia de sus adorables obras, las de ella difícilmente resultaban entrañables. Así que Columbina simplemente siguió la corriente, sonriendo como si los niños fueran reales. Su actuación perfecta había convencido por completo a Childe y Arlequín. Me pregunto qué cara pondrá Arlequín cuando vea una versión infantil de sí misma. Surran se frotó la barbilla, con la anticipación brillando en sus ojos. A diferencia de los niños de la casa del hogar, Arlecchino-chan fue su creación. No solo era su amo, sino también su padre. Si el verdadero Arlequín la hubiera aceptado como a una niña y se veía a sí misma como la madre, era posible. Al fin y al cabo, no era uno de sus huérfanos. Pero tal vez no. Arlecchino-chan reconoció a Surran como su amo, su padre. Eso no significaba que fuera a aceptar a su prototipo como madre. Ella también era de carácter fuerte. Tener un hijo tan parecido, Arlequín debería estar gratamente sorprendido, ¿no? La visión optimista de Columbina la llevó a esperar lo mejor. Su camino se acercaba cada vez más a su taller. Sus pasos se ralentizaron, la vacilación se apoderó de ella. ¿Y de verdad solo hay una cama en tu taller? Aunque no era humana, también conocía la vergüenza. Fuiste tú quien quiso quedarse, ¿verdad? Me voy de Snetnaya en 3 días. ¿No te basta con una cama? Además, soy un tipo guapo. No me importa. Reflexiones de los creadores. Yonkos Layer, por favor, tomen piedras de poder y sigan comentando. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 11. Elogios de Arlequín. Rosaline, ¿te has enterado? El genio y la doncella ya tienen hijos. Arlequín pasó a despedirla justo cuando la dama se preparaba para partir hacia Mondstadt. Por supuesto, también quería calibrar la reacción de otro heraldo. Ese tipo de rumores llevaban días circulando. Pero esas muñecas armadas nunca salieron del taller de Surran, y el taller no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar. No era como los laboratorios del doctor, donde la gente entraba pero nunca salía, pero aún así, ¿quién tenía las agallas de entrar en el taller creativo del segundo? Hace 3 noches, el enorme cráter a las afueras de la ciudad seguía siendo capaz de atormentar los sueños de la gente. ¿Qué es esto? ¿Te has convertido en una chismosa? Rosaline arqueó una ceja, divertida. El quinto no, el nuevo quinto asiento, de entre todas las personas se está volviendo tan charlatán. Simplemente tengo curiosidad. Sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de la doncella. Cada uno de los heraldos tenía sus propios motivos. Pero al fin y al cabo, seguían siendo compañeros. Ni el genio ni la doncella eran el tipo de figura universalmente despreciada que era el doctor. Si de verdad estaban juntos, ¿por qué no ofrecerles su bendición? Si tienes curiosidad, deberías visitar tú mismo el taller del segundo. Te sorprenderías. Los labios de Rosaline se curvaron ligeramente. Para ella, Arlequín era incluso más maternal que ella misma. Su devoción por los niños de la casa del hogar era genuina, no una fachada. Así que, si viera una versión en miniatura de sí misma, tal vez sus instintos maternales se desatarían incontrolablemente. ¿Has estado dentro? Sus palabras captaron de inmediato toda la atención de Arlequín. Ese tono, no estaba fanfarroneando. ¿Pero acaso no era la dama quien más despreciaba esos lugares? Laboratorios de nombre, mataderos en realidad. No me mires así. El genio me acompañará a Mondstadt para obtener una gnosis, así que, por supuesto, visité su taller. Comparado con los otros dos, es impresionante. La escena del doctor no era más que sangre, gritos y cadáveres. El Puppets, una fría mezcla de dispositivos oscuros e inventos incomprensibles. Pero los genios, limpio. Luminoso. Sorprendentemente y humano. Solo eso hizo que la opinión que Rosaline tenía de él fuera mucho más favorable. Si a eso se le suman sus adorables creaciones, incluso se encontró deseando tener más tiempo para visitarlo. Quizás incluso los lleve consigo a Mondstadt. Arlequín no preguntó nada más. Si la dama, que despreciaba todos esos lugares, pudo encontrarlo tolerable, entonces el taller de Surran debe ser realmente algo único. El genio es misterioso y poderoso. Ni siquiera el doctor pudo hacerle frente. Hace alarde de su talento abiertamente. Eso lo hace peligroso. Derrotar al capitán le bastó a Arlecchino para situarse entre los más fuertes de sus filas. A eso hay que añadir su desprecio por el intelecto del doctor y sí.
Un médico más fuerte y perspicaz. Y esos investigadores eran los más peligrosos de todos. Pero al menos no es cruel. A los niños les cae bien. Hace 2 días cumplió su promesa. Visitó la casa del hogar con regalos para disculparse por haberlos despertado aquella noche. Solo eso cambió su opinión sobre él. El doctor veía a los huérfanos como sujetos de prueba. Al títere le daba igual si vivían o morían. Pero el genio se esforzó por visitarlos, por jugar con ellos, por hacerlos sonreír. Eso valía algo. Rosaline la miró con curiosidad. ¿Qué es? Preguntó Arlequín. Pareces muy interesado en la segunda. Su respuesta fue sencilla. La casa del hogar es un refugio para huérfanos. Algunos llegan con dolencias, especialmente los procedentes de Sumeru. Incluso el doctor investigó a Eleazar, pero nunca confié en él. Su mirada se suavizó. Si el genio puede curarlos, podrían recuperarse de verdad. Incluso bajo su cuidado, siempre hubo competencia entre los niños. Los Fatui no eran ninguna organización benéfica. Por muy buena que fuera su voluntad, los débiles se quedaron atrás de los fuertes. Y los débiles sí fueron descartados. Pero si alguien pudiera curarlos, entonces se podría hacer justicia de verdad. La casa no solo ganaría niños sanos, sino también su lealtad y gratitud eternas. ¿Confiarías más en un recién llegado que en el doctor, que lleva años investigando? Incluso Rosaline tuvo que admitirlo. Este heraldo era demasiado bondadoso. Más padre de lo que jamás lo había sido la última madre. No es de extrañar que los niños criados en la casa superaran en lealtad y disciplina a los soldados Fatui comunes. No creo que alguien que trae regalos y juega con niños pueda ser un monstruo. Apenas hubo terminado de hablar, Arlecchino sintió un peso repentino sobre su hombro. Al girarse ligeramente, vio que la cabeza de Surran descansaba allí. ¡Qué conmovedor! ¿Así que esa es la imagen que tengo en tus ojos? Me emociona. El rostro de Arlequín se ensombreció. Alabar a alguien a sus espaldas, solo para que esa misma persona te oyera, era humillante. Vamos, Arlechan, elógiame más. Estaré encantado. No me llames así. Somos colegas, nada más. Su descarada familiaridad la dejó desconcertada, y los recuerdos de viejos amigos la invadieron dolorosamente. Ella le apartó la cabeza de un empujón, apartándola de su hombro. Eres una chica muy tímida. Pero puedo sentirlo. Tú también esperas con ilusión mis regalos, igual que los niños. Surran solo soltó una risita, sin inmutarse por la mano ennegrecida que lo había apartado. Aparte de su color, no se diferenciaba de la mano de cualquier otra chica. Reflexiones de los creadores. Yonkos Layer, por favor, dona piedras de poder y apóyame. Comentario. Queda uno voto. Capítulo 12. Arlequín, no querrás que tus hijos sufran, ¿verdad? Eres demasiado, ¿sabes? Un poco de buena voluntad habría bastado para ganarme tu favor, y con él, más de la medicina necesaria para tratar a tus hijos enfermos. Surran ya había visitado la casa del hogar. Los niños que allí se encontraban eran, en efecto, de una calidad muy superior a la de los niños reclutados entre los ciudadanos comunes de Snetnaya. Al fin y al cabo, una vez que entraron en esa casa, ya no les quedaba nada más. Su única familia era la que Arlequín les había dado. Y por eso la traición era rara. Pero un menor número de traidores no significó un menor número de eliminaciones. Incluso con el gobierno de Arlequín, que hizo que la casa fuera más humana que nunca, los niños enfermos simplemente no podían sobrevivir en semejante ambiente. Como padre de la casa, Arlequín los tenía en cuenta a todos. No haría favoritismos, ni descuidaría a nadie. Su salud le importaba muchísimo. Pero a la cámara nunca le faltaron medicamentos. Lo que le faltaba eran curas para aquellas enfermedades especiales que ningún médico común podía tratar. Tal vez el doctor tenía sus propios métodos. Pero ella jamás confiaría en él. En cuanto a Surran, y ella tampoco podía confiar plenamente en él. Sin embargo, comparado con el doctor, era mucho más fiable. Si un poco de amabilidad basta para ganarme tu amistad, entonces podrás recostar tu cabeza en mi hombro todo el tiempo que quieras. Ahora se había dado cuenta. La genio resultó ser mucho más fácil de tratar de lo que ella había esperado. Ella había reaccionado de forma exagerada. No hace falta, lo sé, Arlechan. Todavía no confías en mí. Hablas también de mí, pero nunca te atreves a decírmelo a la cara. Qué tímida. La próxima vez, ¿por qué no me elogias directamente? Ni siquiera Rosaline pudo reprimir la risa tapándosela con la mano. Evidentemente, entre los heraldos, Surran era diferente. Él le dio vida al ambiente,
tratando a sus colegas como personas reales y no como rivales o extraños. Si insistes, ahora puedo elogiarte. Arlecchino lo admitió para sí misma. Él era quizás incluso más cálido y abierto que Capitano. Eso no tiene gracia. Ahora mismo soy un recién llegado, sin grandes logros en mi haber. ¿No debería salir y hacerme un nombre antes de merecer tus halagos? Sus ojos se detuvieron en ella. Pero a diferencia de los demás, no albergaban malicia. Puro entretenimiento. Has destruido uno de los segmentos del doctor. Has creado un cráter de 500 metros a las afueras de la capital. Si eso no es un logro, ¿qué lo es? ¿Cuántos heraldos podrían reivindicar tales hazañas? Aún sin tener en cuenta la fuerza necesaria, el impacto fue inmenso. Aquel cráter casi había rozado las murallas de la ciudad de Snetnaya. Matar a un inútil y hacer un agujero que despertó a media ciudad. Eso suena más a mala prensa que a buena. Así que sí te das cuenta, y Arlequín mordió la lengua para no pronunciar las palabras. Por el bien de los niños. Surran sonrió con complicidad. Arlecchino, no querrás que esos niños, aquejados por la enfermedad, sigan sufriendo, ¿verdad? Su tono cambió. Ojos cerrados, expresión suavizada, como un sacerdote que extiende la mano a un niño. No. ¿Tienen condiciones? Los hijos de la casa eran su escala inversa. Por ellos, incluso podría traicionar a la propia zarina. A pesar de su alto rango, aún conservaba una gran ternura. El contraste intrigó profundamente a Surran, y solo hizo que él la apreciara aún más. ¿No podría ser un poco más dramático? Leer las novelas ligeras de Inazuma ayudaría. La forma en que lo dijiste, parece que no te importa el precio. Eso arruina el ambiente. Ella parpadeó. Los leeré. No lo entendió del todo, pero la indirecta era bastante clara. Si para entender a este hombre hiciera falta leer novelas ligeras, entonces ella las leería. Solo entonces podría encontrar puntos en común. Bien. Cuando visite Fontaine, te pondré a prueba sobre ellos. No pudo evitar preguntarse cuál sería su expresión entonces. ¿Lo miraría como si fuera un protagonista despreciable? La idea resultaba extrañamente excitante. Pero la curiosidad seguía atormentándola. Como descendiente, este hombre no tenía pasado en esta tierra. Nadie sabía nada de él. Así que optó por el método más sencillo. Simplemente preguntar. Genio. Tú y yo somos heraldos. Seguro que trabajaremos juntos a menudo. Pero quiero saber, ¿qué te hizo jurar lealtad a su majestad? Directo. Desafilado. La única manera. Cada heraldo tenía su propia razón para unirse. ¿Y qué hay de él? Por la financiación, claro. Con unas habilidades tan aterradoras, no puedo vivir de cortar leña, ¿verdad? Los ricos reparten presupuestos a la ligera. Cuando pedí fondos para construir mi taller, inflé las cifras varias veces, y ni se inmutó. Surran suspiró, como exasperada por lo simple que era. Como heraldo, los recursos me llueven en bandeja de plata. ¿Acaso no es más fácil que conseguirlos poco a poco? No tengo que mover un dedo, y aún así los recursos fluyen a mi alrededor. ¿Cómo no va a gustarme? ¿Y eso es todo? ¿Todo por dinero? Esa lealtad era demasiado simple. Sin ideales superiores, sin ambiciones ocultas. ¿Solo financiación? ¿Y si otra persona te ofreciera lo mismo? Rosaline frunció el ceño. ¿Su lealtad se mantenía realmente solo gracias a Mora? Eso dependería de si también pudieran proporcionarme lo que necesito. El interés de Arlequín se intensificó. ¿Y si pudieran? Empacaría a Columbina y me la llevaría conmigo. Y si fuera posible, también traería a la zarina. Incluso aquí, en el corazón de los Fatui, no dudó en decirlo. Incluso si alguien delatara al delincuente, ¿qué pasaría entonces? Si la zarina lo oyera ella misma, probablemente aumentaría su financiación. Reflexiones de los creadores. Yonkos Layer, por favor, dona piedras de poder y apóyame. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 13. Rosaline. Mi colega faltó al trabajo y ahora me toca a mí recoger los pedazos. Como era de esperar, cualquiera capaz de convertirse en un heraldo jamás podría ser simple o puro. Y entre ellos, el más peligroso era el genio. Porque su lealtad era la menos firme. Otros que podrían traicionar a Snetnaya sopesarían muchas cosas. La persecución, el castigo divino o la seguridad de su familia. Pero él, mientras alguien más le ofreciera un beneficio mayor, podía traicionar sin pensarlo dos veces. En cierto modo, era incluso más peligroso que el doctor. Al ver a Surran marcharse con Rosaline, Arlecchino se sumió en sus pensamientos.
Si la mera financiación fue suficiente para ponerlo de su lado, entonces sus verdaderas ambiciones deben ser enormes. Mora era todo lo que los Fatui podían ofrecer, aunque seguramente ese no era su verdadero objetivo. ¿Cuál era, pues, exactamente su propósito? Un hombre interesante. Has conseguido captar mi atención. Desafortunadamente, no estaba destinada a un guión del Rey Dragón. Aunque en su tierra natal había un Rey Dragón. Si de verdad tenía la intención de ponerla a prueba algún día en Fontaine, entonces lo mejor sería que empezara a prepararse ya. Sin embargo, una cosa la inquietaba. Es un descendiente. No es nativo de Teyvat. ¿Cómo podría conocer la literatura inazumana? Con ese enigma en mente, Arlecchino regresó a la casa del hogar. Quizás los niños, que a veces se entretenían con esas novelas ligeras importadas de Inazuma, podrían darle alguna pista. Mientras tanto, en Mondstadt. Dentro del cuartel general de los caballeros de Favonius, una caballero rubia suspiró mientras leía una carta que tenía en las manos. Junto a ella descansaba una bruja de cabello violeta, siempre despreocupada. Suspiró. El gran maestro interino Jin estaba completamente exhausto. No hace mucho, uno de los 4 vientos Balin, el dragón del viento del este, había despertado. En realidad, esto debería haber sido motivo de celebración. Al fin y al cabo, era uno de los hijos predilectos de Barbatos, el arconte Anemo. Pero Balin había despertado enloquecido. Y así, una y otra vez, descendió sobre Mondstadt, dejando tras de sí el desastre a su paso. Ahora la gente lo llamaba el dragón del terror de la tormenta. ¿Y Barbatos? Ni rastro de él. Los caballeros de Favonius carecían de la fuerza necesaria para detener a Balin. Mondstadt se vio obligada a sufrir calamidad tras calamidad causada por dragones. Pero esa no fue la única crisis. La noticia ya había llegado a Snetnaya. Y así, los Fatui declararon que enviarían 2 diplomáticos para ayudar a Mondstadt en su momento de necesidad. La llamaban protección. Pero todos sabían que era un pretexto para estacionar tropas y obtener ventaja sobre Mondstadt. Y sin embargo, Jin no pudo negarse. Porque los Fatui habían traído provisiones que Mondstadt necesitaba desesperadamente. Tal vez ella podría decirles que no a sus soldados. Pero no podía negarse a la comida, las medicinas y los bienes que pudieran ayudar a su pueblo a sobrevivir. Una estratagema desnuda. Y una en la que no tuvo más remedio que entrar. Su amiga más cercana, Lisa Mincy, la bibliotecaria de los Knights, comprendía bien su angustia. Pero ni siquiera ella tenía solución. Pues los caballeros podrían resistir. Pero la gente común, jamás aceptarían rechazar la ayuda cuando el fuego del dragón ya hubiera arrasado sus hogares. Así pues, las 2 mujeres ya habían tomado su decisión, aunque ninguna la pronunció en voz alta. ¿Y Lisa, has oído los nombres de los enviados? A una la llaman la dama. Al otro, el genio. ¿Sabes algo de ellos? La voz de Jin estaba tensa por la preocupación. El gran maestre y la mayor parte de la orden estaban de expedición. Mondstadt quedó desierta. Si los Fatui se atrincheran ahora, ni siquiera el regreso del gran maestro logrará desalojarlos. Lisa solo sonrió con sorna. Bueno, supongo que la dama es una dama. Y el genio debe ser inteligente. Jin se limitó a mirarla con cansancio. Esto no es una broma. El genio es un heraldo recién nombrado. Y corre el rumor de que asesinó al anterior segundo. Pocos conocían la verdad sobre los numerosos segmentos del doctor. Para la mayoría, el anterior segundo simplemente había muerto. ¿Y por qué habían cambiado las filas de los demás heraldos? Nadie lo sabía. Pero bastó para demostrar una cosa. Un nuevo y despiadado jugador había entrado en sus filas. Y pronto, ese jugador estaría caminando por las calles de Mondstadt. ¿No es eso algo bueno? Dijo Lisa con ligereza. He oído que el anterior segundo era un hombre terrible. Jin frunció aún más el ceño. Todos sabían que las ambiciones de Fatui eran inmensas. De otro modo, no enviarían a ningún heraldo al extranjero. Que Mondstadt sea tan débil y que envíen 2 heraldos, uno de ellos el segundo, significa que valoran mucho este lugar. ¿Acaso no es motivo suficiente para preocuparse? A menos que quizá la broma de Lisa se haga realidad. Quizás el segundo no estaba allí para interferir en absoluto. Rosaline, quiero ver un zorro. La queja de Surran resonó mientras paseaban tranquilamente hacia Mondstadt. ¿Y un zorro? En Mondstadt no hay zorros. Rosaline frunció el ceño. Snetnaya tenía sus zorros árticos. Pero Mondstadt no tenía ninguna. No Mondstadt. Inazuma. He oído que allí hay una zorra de pelo rosa.
Quiero verla. Su mirada se desvió hacia la nevada espina del dragón en la lejanía. Si seguía avanzando más allá de esas montañas, cruzando el mar, finalmente llegaría a Inazuma. ¿Y esta es tu primera misión y ya estás planeando faltar al trabajo? ¿Acaso los heraldos no deben dar ejemplo? Rosaline rechinó los dientes. ¿No habías aceptado ir conmigo a Mondstadt? ¿Qué tiene de divertido el pueblo inicial? Ese bardo del sombrero verde que siempre está pidiendo bebidas, ese es el arconte Anemo. Aprovecha cuando tengas la oportunidad para conseguir su corazón de Dios. Voy a ver al zorro rosa. Surran hizo un gesto de desdén con la mano. Después de todo, ¿acaso Barbatos no se sentía atormentado por la culpa hacia la dama? No importaba lo que hiciera siempre y cuando perdonara a la gente de Mondstadt él lo soportaría. Reflexiones de los creadores. Yonkos Layer, por favor, dona piedras de poder y apóyame. Comentario. Queda uno voto. Capítulo 14. El Shogun Raiden ataca y cae. Mondstadt podría tener a Eula, Jin, Lisa y Noelle. Pero en comparación con ellas, lo que Surran realmente quería era ver a Yae Miko, al Shogun Raiden y a Kamisato Ayaka. Y por supuesto, por una razón muy concreta. Raiden Mei, la actriz superestrella de la compañía Mi. No pudo evitar preguntarse. ¿Era el Raiden Shogun de este mundo una copia perfecta de Raiden Mei? Aunque no fuera así, solo verla en persona ya merecería la pena. Es más, sentía una curiosidad genuina por el funcionamiento interno del Shogun. Después de todo, crear un autómata no era tan difícil. Pero una marioneta que pudiera rivalizar con los dioses. Eso era algo que merecía ser investigado. Y en cuanto a la Gnosis, ese nunca fue su objetivo. Los Fatui los recogerían de todos modos. Nos vemos en Inazuma. Surran le guiñó un ojo a la dama, y antes de que ella pudiera estallar en furia, él se desvaneció en el aire. ¡Maldito bastardo! Rosaline dio un pisotón de rabia mientras lo veía desaparecer. Los agentes Fatui que marchaban con ella no se atrevieron a hacer ruido, y mucho menos a consolarla. Todos conocían su mal genio, y si necesitaba desahogarse, probablemente serían los primeros en arder. Lo único que podían hacer era fingir que no había pasado nada y continuar el viaje. Incluso sin ti, reclamaré la gnosis del arconte Anemo. Ella hervía de rabia. Al menos Surran había sido útil en un aspecto. Ahora ya sabía cuál era la verdadera forma de Barbatos. Ya no hacen falta planes elaborados para sacarlo de allí. Lady Arbinger, puesto que el genio abandonó esta misión, ¿deberíamos informar al bufón? Preguntó con cautela un mago electrocicín que se encontraba cerca. El bufón Pierro fue el primer heraldo, líder de todos ellos. Y lo que había hecho Surran sin duda constituía un incumplimiento del deber. Normalmente, el castigo sería inevitable. Incluso el doctor, el antiguo segundo heraldo, seguiría ejecutando las misiones de Pierro con cuidado. ¿Informe? ¿Informe sobre qué? ¿Crees que la cabeza de Pierro es más dura que el casco de capitano? La mirada de Rosaline silenció al mago al instante. ¿Y qué si lo denunciaran? ¿Qué podría hacer Pierro? Ni siquiera Capitano, con su fuerza descomunal, pudo mover un dedo contra Surran. ¿Qué diferencia marcaría el bufón? Llamar a Surran la segunda heraldo era solo una etiqueta. En realidad, él se encontraba fuera de la jerarquía. El título no era más que una etiqueta, una forma de vincularlo a los Fatui, para evitar que otras naciones se lo apropiaran. Rosaline no lo dudó ni un segundo. Ni siquiera la propia zarina pudo obligar a Surran a hacer nada. Doblen el ritmo. Debemos llegar a Mondstadt más rápido. Sus ojos ardían. La gnosis de Barbatos será mía. Incapaz de tocar al segundo, simplemente descargaba su furia sobre el arconte Anemo. Que era un dios débil, que ni inspiraba fe ni ostentaba verdadero poder, comparado con ella. Mientras tanto, un destello de luz blanca rasgó los cielos azotados por la tormenta en Inazuma. ¡Qué descaro! ¡Qué imprudencia! El alboroto interrumpió de inmediato la meditación del Shogun Raiden dentro de Tensukaku. Empuñó su naginata y disparó al cielo para interceptar al intruso. Los relámpagos púrpura chocaron con el brillo blanco sobre Inazuma. La explosión atronadora sacudió la tierra, e innumerables ojos se volvieron hacia arriba. Entrar sin permiso en mi Inazuma, qué atrevido. Surran se quedó mirando la figura que le bloqueaba el paso. El Raiden Shogun, envuelto en relámpagos violetas. Su rostro era severo, su mirada penetrante. Para nada la expresión bobalicona y vacía que recordaba de bueno, de otro lugar. Tal vez eso se debiera a que se trataba del Shogun. No. Podría ser aún más audaz. ¿Le apetece ponerme a prueba, general?
El tono de Surran era burlón, y sus ojos recorrían deliberadamente su figura. Degenerar. La Shogun estalló, blandiendo su naginata con un destello atronador. Perfecto. Esta será mi primera pelea real en Teyvat. Es hora de ver de qué es capaz un dios. Aunque su cuerpo se había fortalecido, aunque había adquirido el poder de un Eroscher, sinceramente, Surran no tenía ni idea de cuál era su habilidad en combate. Después de todo, el Eroscher de la razón no estaba especializado en la batalla. Aún así, eso le dio cierto margen de maniobra. Si incluso un Eroscher de la razón poseyera un poder destructivo devastador, entonces alguien como Raiden Shogun no sería rival alguno. Reunió una parte de sus fuerzas. Cuando su naginata descendió con un tajo, él simplemente alzó la palma de la mano para interceptarla. Una segunda colisión. Un rayo púrpura se dispersó y, en el siguiente instante, el Shogun salió disparado miles de metros, estrellándose directamente contra el mar. Surran parpadeó incrédula ante el chapoteo. Aquella bofetada ni siquiera había sido seria. ¿Acaso el Raiden Shogun intentaba estafarlo? Era el Eroscher de la razón, no precisamente famoso por su poderío en combate bruto. Ese golpe había representado menos del 10% de su fuerza. ¿Cómo podría eso enviar a un arconte volando tan lejos? ¿Eran los dioses realmente tan frágiles? Tal vez, se esté transformando. Frunció el ceño al contemplar la superficie inmóvil y ondulante del mar. En los juegos, los jefes siempre tenían una segunda fase después de que les redujeras la primera barra de vida. Después de todo, la Shogun tenía su forma Musou Isin. Pero transcurrieron 10 minutos. El océano permanecía inquietantemente en calma. Le invadió un presentimiento de hundimiento. No la maté de un solo disparo, ¿verdad? Presa del pánico, Surran se lanzó al agua para buscarla. De vuelta en tierra firme, Inazuma ya estaba sumida en el caos. Ese rayo púrpura de hace un momento. Todos lo reconocieron al instante. Su dios. La gente creía que el Shogun estaba luchando para repeler a un intruso. Pero al final, quien se estrelló contra el mar y fue la propia Shogun. Todo el mundo lo había visto. Todos susurraban. Y ahora, la tormenta que azotaría Inazuma era inevitable. Ni siquiera en el gran santuario Narukami, la Kitsune Yae Miko pudo reír. Su sonrisa se había transformado en silencio. El Shogun fue derrotado, así sin más. Reflexiones de los creadores. Yonko Slayer, por favor, dona piedras de poder y apóyame. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 15. El miedo de Yae Miko. Las tropas del shogunato se movilizaron de inmediato. Los patrullajes en Ciudad Inazuma duplicaron su intensidad. Incluso las tres comisiones, habitualmente enfrentadas entre sí, dejaron de lado sus disputas para calmar a la población. Todo lo que eran, todo lo que tenían, provenía del Shogun Raiden. Y ahora que el Shogun había caído y estaban más aterrorizados que nadie. En la avenida que conduce a Tensukaku, los soldados de la comisión Tenryou cerraron herméticamente las calles. Pero Tensukaku en sí permaneció en silencio, abandonado. Yae Miko, la Yae Miko con orejas de zorro rosa y cabello a juego, contempló la imponente fortaleza. Su corazón estaba apesadumbrado. Su intención era entrar, enfrentarse al invitado no deseado que había derribado a su dios. Yae Miko-man. Alguien la llamó. Se giró, sin esbozar una sonrisa. Ah. La pequeña Ayaka del clan Kamisato. Era la mismísima Kamisato Ayaka, la devota hermana del jefe del clan y voz de la resistencia contra el decreto de la caza de la visión. Ella también había llegado a Ciudad Inazuma, atraída por la agitación. Yae Miko-man, ¿vas a Tensukaku? La voz de Ayaka tembló. Ella no había visto la batalla con sus propios ojos. Pero con la ciudad en confinamiento y el pánico generalizado, no tuvo más remedio que creer los rumores. El Shogun había sido derrotado. Sí. El que mató a nuestro dios nos espera dentro. Las constantes tormentas que habían rodeado a Inazuma habían desaparecido. En realidad, eso debería haber sido una buena noticia. Pero Yae Miko solo sintió que su miedo se intensificaba. Porque aquellas tormentas no habían sido más que la voluntad del Shogun. La más leve chispa de su poder, el más mínimo atisbo de intención, había sido suficiente para sostenerlos. ¿Y ahora? Desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Yae Miko tenía miedo. Temía que su dios realmente hubiera caído. Y ser capaz de tal cosa y ahora estaba sentado en Tensukaku. ¿Por qué ahora? Porque, en esta era, mucho después de que la guerra de los arcontes hubiera terminado, ¿aparecería tal ser? Yae Miko-man, ¿la situación es realmente tan grave?
Ayaka nunca había visto a Yae Miko así. Ese zorro travieso que tanto disfrutaba jugando con los corazones y las palabras, se ha ido. Lo que vio ahora en los ojos de Yae Miko era inconfundible. Miedo e incertidumbre. Diré. Ayaka, dime, ¿qué opinas del poder del Shogun? La sonrisa amarga de Yae Miko no hizo más que apretar el nudo en el pecho de Ayaka. ¿El poder del Shogun es el mejor del mundo? No pudo decirlo. No cuando, ante los ojos de todo Inazuma, el dios invencible había sido abatido. Nadie había visto claramente lo que había sucedido. Pero todos habían visto el resultado. Un destello de relámpago violeta, cayendo indefensa al mar. Basta. Ven conmigo. Vamos a ver a este desconocido por nosotros mismos. Para derrotar a un dios y semejante ser no podía ser humano. No, tenía que ser otro dios. Quizás incluso una enviada desde Celestia. Los pasos de Yae Miko eran pesados mientras avanzaba hacia Tensukaku. Entiendo. Ayaka la siguió sin dudarlo. Por Inazuma, por su gente, por la propia Shogun, tenía que irse. Fuera de Tensukaku, los soldados de la comisión Tenryou rodeaban las puertas, ninguno se atrevía a entrar. Kujou Sara estaba de pie al frente, con el corazón desgarrado por puñaladas. Si entraba, podría encontrarse cara a cara con quien había derrotado al Shogun. Pero si ella nunca regresaba, ¿y qué hay de la comisión Tenryou? ¿Y qué hay de la gente de Inazuma? Sara no temía a la muerte. Pero esto era peor que la muerte. Su invencible Shogun caído. Tal vez asesinado. Es la Yae Miko. El grito de un soldado puso a los demás en posición de firmes. Incluso Sara sintió que un frágil hilo de esperanza volvía a vislumbrarse. Todos ustedes permanecerán aquí. Ayaka y yo entraremos. El tono de Yae Miko no admitía réplica. Estos soldados eran ahora cañas rotas, aferradas a sus últimos jirones de fe. ¿Y acaso ella misma era diferente? Pero los ojos de Sara se dirigieron a Ayaka, desconcertada. ¿Por qué la traen? Entiendo. Aunque desconocía los motivos de Yae Miko, Sara obedeció igualmente. La finca Kamisato se encontraba al pie del monte Yougou. Los lazos de la Yae Miko con el clan eran lo suficientemente fuertes. Tenía sentido. Juntas, flanqueadas por soldados nerviosos, las dos mujeres empujaron las pesadas puertas de Tensukaku. Y una vez dentro, Yae Miko finalmente dejó escapar un largo suspiro. Su expresión cambió, y volvió a mostrar su picardía astuta. ¿Sabes por qué te traje conmigo? Ella le sonrió a Ayaka. La chica negó con la cabeza. Porque si no regreso, al menos no estaré sola. Ayaka, esta vez, puede que muramos. La muerte no me asusta. Si puedo caminar a tu lado, Yae Miko-man, entonces estoy listo. Su tranquila respuesta provocó una leve risa en Yae Miko. Parece que eres más valiente que yo. He vivido 500 años, y todavía tengo miedo a morir. Negó con la cabeza, con una mezcla de amargura y diversión. ¿Cómo se había llegado a esto? Que ella, la antigua Kitsune, fuera superada por una chica humana de la mitad de su edad. Esperemos, añadió con ironía, que este dios no parezca demasiado aterrador. De lo contrario, podría morir del susto en el acto. Apóyame para que pueda seguir trayéndote más capítulos. Tus comentarios, reseñas y piedras de poder significan mucho. Reflexiones de los creadores. Yonko Slayer, por favor, dona piedras de poder y apóyame. Comentario 3. Comentario. Queda uno. Voto. Capítulo 16. La sonrisa forzada de Yae Miko. Tensukaku, el asiento de un dios, y el edificio más alto de todo Inazuma. Desde su azotea se podía contemplar todo el país. Y ahora, en su cámara más elevada, los aposentos del propio Raiden Shogun Surran estaba sentada, haciendo compañía a sus restos. Los ojos del Shogun se habían apagado hacía rato. Su cuerpo yacía esparcido en fragmentos por el suelo. Afortunadamente, solo había sido una marioneta. Ese pensamiento, al menos, lo libró de la culpa, aunque lo dejó mucho más molesto. Él esperaba derrotarla sin mucha dificultad, sí, pero jamás imaginó que un golpe casual destrozaría al Raiden Shogun con quien tanto había esperado encontrarse. Repararla era posible. Pero primero tenía que comprender cómo funcionaba esta estructura. En el peor de los casos, la mejoraré un poco cuando la repare. Considéralo mi compensación. Con sus conocimientos, mejorar sus sistemas y refinar su inteligencia sería pan comido. Surran recogió la cabeza de la marioneta, mirando fijamente sus ojos vacíos. Justo en ese momento, llamaron a la puerta. Y ingresar. Kamisato, Ayaka y Yae Miko respiraron hondo.
Armándose de valor, empujaron la puerta, e inmediatamente desearon no haberlo hecho. Un desconocido estaba de pie dentro, sosteniendo la cabeza del shogun entre sus manos. El suelo a su alrededor estaba cubierto de los restos de su cuerpo destrozado. Ayaka se quedó paralizada por la conmoción. Comprobó que los fragmentos pertenecían, en efecto, a una marioneta. Pero la shogun no era una marioneta y, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran esos restos? Yae Miko, por el contrario, sintió que su corazón se hundía en el abismo. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. Sabía perfectamente lo que estaba viendo. Esa marioneta era el recipiente de Ei. Ella le había enseñado a su mejor amiga el arte mismo de vincular la conciencia a un objeto. Si la marioneta yacía en ruinas, ¿y qué destino le esperaba a la propia Ei? Al ver la desesperación de Yae Miko, Ayaka sintió que el pavor se le instalaba en el pecho. Una posibilidad que nunca se había atrevido a imaginar cruzó fugazmente su mente. ¿Podrían estos restos destrozados ser realmente y el shogun? Vaya, ¿quién se iba a imaginar que serían ustedes dos? La voz de Surran rompió el silencio. La llegada de Yae Miko era algo que él esperaba. Pero también Kamisato Ayaka. Eso sí que fue una sorpresa. Aunque su cuerpo esté destruido, nunca llegué a conocer su verdadero ser. Hablaba distraídamente, casi como si hablara consigo mismo. Ei siempre había permanecido sellado. La marioneta nunca le había transmitido ninguna palabra. Pero ahora que su cuerpo estaba roto, el camino hacia el plano de Eutimia estaba completamente bloqueado. La desesperación de Yae Miko se atenuó ligeramente. No había dicho abiertamente que Ei estaba muerto. Entonces aún había esperanza. ¿Podría saber el nombre de nuestro venerado dios? Se obligó a calmarse, intentando entablar un diálogo. No emanaba de él ningún aura, ninguna presión. Aparentemente, era un hombre común y corriente. Pero el destino del shogun hacía imposible tratarlo como tal. No le quedó más remedio que inclinarse, humilde y cautelosa. Surran. Un descendiente. Actualmente ostenta el cargo de heraldo Fatui. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Yae Miko y Ayaka intercambiaron miradas, ambas llenas de incredulidad. ¿Un presagio? ¿Acaso los Fatui se habían vuelto tan aterradores y que incluso uno solo de ellos pudiera destruir a un dios? ¿Qué? ¿Crees que estoy mintiendo? Surran dejó la cabeza del shogun sobre la mesa. Les sonrió, con dulzura y calidez. Sin embargo, ese calor los heló hasta los huesos. No, simplemente, nunca imaginé que los Fatui pudieran recurrir a alguien como usted. Aunque fuera una broma, Yae Miko no tuvo más remedio que seguirle el juego. En realidad, llegué a Inazuma como invitado. Pero el anfitrión era tan feroz que mi pobre corazón casi se desmaya. Se llevó una mano al pecho, fingiendo estar asustado. Solo que, resultó ser bastante frágil. Y rompí el juguete antes de poder divertirme. Los pequeños puños de Yae Miko se apretaron con fuerza. Su corazón temblaba de miedo. Pero aún así forzó una sonrisa. Haciendo el ridículo ante el dios. Tú. Surran de repente señaló a Ayaka. Yo. Su voz se quebró, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Si él hubiera optado por matarla directamente, ella no habría sentido miedo. La muerte, al lado de su shogun, eso sí podía aceptarlo. Pero no lo había hecho. Eres hermosa. Y la respiración de Ayaka se aceleró. No por timidez, sino por terror. Tras comprender la verdad sobre los restos en el suelo, ¿cómo no iba a tener miedo, por muy dulces que fueran las palabras? Me duelen los hombros después de estar sentado aquí todo el día. ¿Sería usted tan amable de masajeármelos? Incluso utilizó las palabras por favor y amable. La cortesía la dejó atónita, casi halagada. Sí, mi señor. Ella se movió de puntillas por detrás de él, sus delicadas manos temblando al posarse sobre sus hombros. Su aroma y es tan agradable y lo primero que pensó fue miedo. Pero curiosamente, esa fue la segunda. Yae Miko observaba, con una expresión indescifrable. El clima de Inazuma es mucho mejor que el de Snetnaya. Allá atrás, todo nieve y hielo y las chicas se abrigan como si fueran albóndigas. Surran suspiró con nostalgia. Si le place, mi señor, puede permanecer en Inazuma el tiempo que desee. Yae Miko forzó otra risa seca. Milímetros. Tengo la intención de hacerlo. Por cierto, ¿aún conservas los materiales utilizados para fabricar el shogun? ¿Y sí? ¿Cuánto necesitaría? No se atrevió a preguntar por qué. Lo suficiente para repararla. Prepara más de lo que crees necesario. Comprendido.
Un destello de alivio cruzó los ojos de Yae Miko. Si pudiera reparar el Shogun, entonces ella aún podría regresar. Sin la marioneta, su amiga jamás podría haber salido a la luz. Bien. Encárgate de ello. En cuanto a Kamisato Ayaka, ella permanecerá aquí como mi sirvienta. Inmediatamente. Yae Miko hizo una reverencia y se marchó rápidamente, sin mostrar la menor vacilación. Ayaka, que seguía masajeándole los hombros, se quedó paralizada. La Miko Yae se había marchado. Y ella se había quedado atrás.